Habíamos quedado en esta parte en donde obtuvimos un sistema de ecuaciones. Vamos a ver una pequeña introducción del sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones, de manera general, se lo denota de esta manera. Este es un sistema de m ecuaciones con n incógnitas, donde los x sub j, que vemos ahí de color negro, son las variables o también llamados incógnitas. Los a sub i j, que están de color azul, son los coeficientes que multiplican a las incógnitas, en donde recordemos el subíndice i denotaba el número de fila al cual pertenecía ese elemento en una matriz. El subíndice j denotaba el número de columna al cual este elemento correspondía en una matriz. Entonces podemos decir que el subíndice i indica el número de ecuación en el cual está ese coeficiente y el subíndice j indica a la incógnita a la cual está multiplicando este coeficiente, donde para todo i, que va de 1 hasta m, que sería el total de ecuaciones que tenemos, y para todo j, que va desde 1 hasta n, el total de incógnitas que tenemos. Los b sub i, es decir, los términos que tenemos en el lado derecho, se lo llaman términos independientes. Y la operación que tenemos es el operador, en este caso, la adición. Aquí tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Podemos representar todos los elementos que están de color azul, es decir, los coeficientes que multiplican a las incógnitas, en una matriz A llamada matriz de coeficientes. Luego, todas las incógnitas que tenemos en nuestro sistema, en este caso x1, x2 y x3, representarlos en una matriz X llamado matriz de incógnitas. Y todos nuestros términos independientes que están en el lado derecho en una matriz B llamado matriz de términos independientes. Si multiplicamos esas tres matrices bajo la siguiente ecuación matricial, A por X igual a B, tenemos esta siguiente ecuación. Vemos si la multiplicación de esas dos matrices se puede realizar. El número de columnas de la primera matriz es 3 y el número de filas de la segunda matriz también es 3. Entonces la multiplicación se puede realizar. Nuestra matriz resultante tendrá dimensión 3 por 1. Entonces, multiplicando estas dos matrices, obtenemos esta nueva matriz. Y si igualamos cada elemento de ambas matrices, es decir, este elemento con este otro elemento, este elemento con este otro elemento, y este elemento con este otro elemento, vamos a tener las siguientes ecuaciones, que en conjunto sería un sistema de ecuaciones lineales. Cabe recalcar que en esta materia vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales, es decir, que las incógnitas tienen exponente 1. Si tienen un exponente mayor a 1, digamos x al cuadrado o x al cubo, esto se convertiría en una ecuación no lineal y el sistema sería un sistema no lineal. Tampoco vamos a considerar las ecuaciones que tengan un producto de incógnitas, es decir, x1 por x2. Eso lo convierte ya en una ecuación no lineal. Vamos a trabajar simplemente con ecuaciones lineales. Muy bien, entonces vemos que un sistema de ecuaciones lo podemos representar de esta manera y en su forma matricial lo podemos representar de esta manera. Es decir, podemos representar de ambas maneras. Y también podemos representarlo en una matriz aumentada. Una matriz aumentada es aquella matriz que está dividida en dos partes. En el lado izquierdo tenemos la matriz A y en el lado derecho la matriz B. Esta matriz aumentada nos va a servir para poder escalonar el sistema y así obtener un sistema equivalente que sea más fácil de resolver. Por ejemplo, entonces, en nuestro sistema de ecuaciones que tenemos, podemos representarlo en su matriz ampliada, que sería la siguiente. En el lado izquierdo tenemos la matriz A de coeficientes, que son todos los numeritos que acompañan a cada una de las incógnitas. Y en el lado derecho, todos los términos independientes, como tenemos aquí. Para resolver este sistema de ecuaciones y todos los demás sistemas de ecuaciones que vamos a ver, vamos a aplicar lo que es el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan nos permite escalonar un sistema
¿ya? O escalonar una matriz y así obtener un sistema equivalente que sea más fácil de resolver o incluso que nos dé directamente la solución del sistema. Para ello vamos a ver el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan utiliza tres transformaciones elementales entre filas, aunque también se podría hacer entre columnas. La primera transformación es intercambiar filas. La segunda, sumar dos o más filas, que puede ser también restar dos o más filas. Y la tercera es multiplicar un escalar, es decir, un número real, a una fila. Como ejemplo, vamos a tomar nuestro sistema de ecuaciones que teníamos del video anterior. Lo vamos a representar en su forma de matriz aumentada. Y vamos a utilizar estas tres operaciones, estas tres transformaciones, ¿ya? Una de ellas o una combinación de todas ellas, de tal manera que vamos a obtener una matriz escalonada. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es tomar de cualquiera de estas filas el primer elemento y de preferencia que sea un 1 o menos 1. En este caso tengo menos 1 como primer elemento de mi primera fila. A este elemento le voy a llamar elemento pivote y toda la fila se llamaría fila pivote. Tengo que buscar números que multiplicados con este número y sumados con estos otros me den respectivamente 0, 0, 0. Veo que por debajo de mi elemento pivote, aquí es 0, pero aquí es menos 2. Entonces necesito multiplicar por algún número a este número menos 1 y sumarlo con este, de tal manera que esto sea igual a 0. Lo que puedo hacer es multiplicar por menos 2 a la fila 1 y sumarle la fila 2, de tal manera que menos 2 por menos 1, 2, 2 menos 2, 0. Aplico esta operación y voy a obtener una nueva segunda fila. Las demás filas son las mismas. Entonces, menos 2 por menos 1, 2, 2 menos 2, 0. Menos 2 por 1, menos 2, más 1, menos 1. Menos 2 por 0, 0 más 0, 0. Menos 2 por 0, 0 más 0, 0. Y menos 2 por 2, menos 4 más 3, menos 1. Ahora me fijo que debajo de mi elemento pivote todos los elementos son iguales a 0. Por tanto, puedo pasar al siguiente elemento y hacer de la misma manera que todos los elementos que están debajo sean iguales a 0. Pero también el método me dice que todos los elementos de la diagonal principal deben ser iguales a 1. En este caso, este es menos 1, esto es menos 1 y esto es menos 1. Entonces, puedo multiplicar por algún número de tal que estos tres elementos sean igual a 1. Entonces, voy a multiplicar por menos 1 a la fila 1 para que esto sea 1, menos 1 a la fila 2, de tal manera que esto sea 1, y menos 1 a la fila 3, de tal manera que este elemento sea igual a 1. Haciendo eso, tengo estas tres nuevas filas, en donde lo único que ha cambiado es el signo en cada elemento de estas tres filas. Ahora sí, los tres elementos, en este caso los cuatro elementos de mi diagonal principal son iguales a 1. Entonces puedo continuar con las operaciones. Aquí tengo mi elemento pivote, es el tercer elemento de la tercera fila, y debajo de ese elemento esto tiene que ser igual a 0. Aquí tengo menos 2, entonces si multiplico por 2 a la fila 3 y le sumo la fila 4, 2 por 1, 2 menos 2, 0. Hago esta operación y voy a obtener una nueva fila 4. 2 por 0, 0 más 0, 0. 2 por 0, 0 más 0, 0. 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por menos 1, menos 2, menos 2 más 1, menos 1. Y 2 por 1, 2 más 1, 3. Nuevamente me fijo que todos los elementos de mi diagonal principal son todos estos elementos que tengo aquí. Me fijo si todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. En este caso, este elemento es menos 1. Entonces tengo que multiplicar por menos 1 a la fila 4, de tal manera que este elemento ahora se vuelva positivo. Ahora sí, todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1.
Lo que voy a hacer a continuación es escalonar hacia arriba. Es decir, voy a hacer las mismas operaciones que hice, pero en este caso tomando como elemento pivote al último elemento de mi fila de la matriz A y verificar que todos los elementos que están hacia arriba sean iguales a cero. En este caso esto es cero, pero esto es menos 1. Entonces, lo que puedo hacer es sumar la fila 4 con la fila 3, de tal manera que 1 menos 1 sea 0. Entonces, hago esa operación, la fila 4 más la fila 3, y voy a obtener una nueva fila 3. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 menos 1, 0. Menos 3 más 1, menos 2. Y verifico si ahora sí todos los elementos que están por encima de mi elemento pivote son iguales a 0. Si es así, entonces paso al siguiente elemento de mi diagonal principal, el cual va a ser ahora mi pivote, y me fijo si todos los elementos que están por encima son iguales a 0. En este caso, sí. Entonces paso al siguiente elemento de la diagonal principal y me fijo si todos los elementos que están por encima son iguales a 0. En este caso, no. Tengo menos 1. Entonces puedo sumar la fila 2 con la fila 1, de tal manera que la suma 1 menos 1 me va a dar igual a 0. Entonces hago esa operación y voy a obtener una nueva fila 1, en el cual este elemento se ha hecho 0. Una vez que todos los elementos de mi diagonal principal son iguales a 1 y todo lo que está por encima y por debajo de la diagonal principal son iguales a 0, es decir, si tengo en el lado izquierdo de mi matriz ampliada la matriz de identidad, entonces significa que he llegado a la solución del sistema. Recordemos que la primera columna corresponde a la primera incógnita, la segunda a la segunda incógnita, la tercera columna a la tercera incógnita, la cuarta columna a la cuarta incógnita. Entonces, la solución del sistema va a ser x igual a 1, menos 1, y igual a 1, z igual a menos 2 y w igual a menos 3. Esa es una manera de representar la solución del sistema. Esta es otra manera. En una matriz columna anotamos los valores de cada una de las incógnitas, o también podemos anotar en forma de un vector, ¿no? Un vector columna, que sería nuestro vector solución. La pregunta que dejamos es, ¿será que para todos los sistemas de ecuaciones lineales que vamos a ver, vamos a obtener esta forma, es decir, la forma de la matriz de identidad? Y la respuesta es no. No todos los sistemas que vamos a escalonar por el método de Gauss nos va a quedar esta matriz de identidad. Entonces, esto nos dice que va a haber diferentes tipos de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. En sí serían 3. Solución única, infinitas soluciones o múltiples soluciones, y que no existe solución. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video.